Bueno, Hugo, agradecerte como siempre. Imagínate que a pesar de que estábamos ahí una hora desfasada, igual tengas la disposición y puedas compartir este tiempo con nosotros, conmigo, y Ujú, ujú. sobre este tema que, como te comentaba en privado, ¿no? Que venimos durante un tiempo largo ya, yo creo que ya como 4 años haciendo bastante trabajo a través de las redes sociales y creo que sin temor a equivocarme yo podría poner así como que por el orden de un 90% ha sido contenido más que todo técnico, ¿no? Teológico, académico, digamos, lo mismo que sí, debates, cursos y todas estas cosas. Y los live también han ido por ese orden. Entonces yo en una de esas oraciones en las que me confieso delante del Señor, me surgió esa inquietud. Ajá, ¿y cuándo van a hacer Ujú. algo que acerque lo que saben, todas esas cosas maravillosas que están en los libros, cuándo la van a hacer para que la gente pueda consumirla de una forma más sencilla? Entonces yo, los que me conocen un poquito más, ya nosotros tenemos cierta amistad, hemos hablado fuera del espacio, Ujú. pero los que me conocen un poquito más saben que yo no soy muy dado de dar la cara en público y no me atrevo todavía a hacer estas aventuras solo. Por eso pensé, y bueno, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién puede darme ese empujón para poder que esto sea algo digerible y que tenga ese manejo del tema, pues, y de los recursos y del público? Y bueno, el Señor me puso a ti en la mente y ahora aquí tú estás. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias de verdad por tu disposición. Chévere. No, gracias a ti, y me pareció bastante interesante esto de charlar estos temas de la teología, la doctrina, pero siempre con una aplicación para la vida, ¿no? De una forma devocional. También ha sido mi carga que he tenido, ¿no? Creo que hay mucho contenido muy bueno en redes sociales, como tú dices, pero siempre es necesario pensar también en nuestra vida, cómo aplicamos todo esto en nuestro día a día y cómo este estudio académico nos acerca a Dios, que es lo importante, ¿no? Y al prójimo. Entonces, sí, Amén. es importante esto. Así es. Bueno, antes de comenzar, voy a pasar por aquí saludando a los que están, a los que se han ido conectando. Mi esposa Fari, que está fuera de la casa por un momento, María Reaza, Andrés, Carmen, saludos a todos, bendiciones. Pueden decirnos desde dónde nos ven. Cristian Fierro desde Chile, hermano, Dios te bendiga. Yo también estoy acá en Chile. ¿Quién más está por aquí? Brian Tipanta, siempre pendiente de allá de Ecuador. Dios te bendiga, hermano. Saludos a todos. Si tienen, bueno, los temas que vamos a estar tratando acá son básicamente 8 puntos básicos de la teología sistemática, pero lo vamos a hacer de una forma sencilla. Vamos a dar su contenido o su soporte bíblico, lo vamos a analizar un poco y vamos a reflexionar acerca de eso, cómo me sirve para mi vida, ¿no? Hoy vamos a comenzar con uno de estos temas, va a comenzar Hugo, yo lo voy a ayudar quizás a comentar, a preguntar cosas, pero ustedes, este espacio también es principalmente para ustedes, pueden hacer preguntas y yo estoy seguro de que aquí Hugo tiene la disposición. Esto es como que si estuviéramos haciendo un devocional grupal, en otras palabras, un estudio inductivo prácticamente, ¿no? Entonces, de eso se trata y para no dar mucho más largas a este asunto, yo creo que sería bueno que comenzáramos. Bueno, Hugo, entiendo que tú estás haciendo algo similar en tu canal de YouTube, ¿no? También para invitar a los que quizás no sepan, es un espacio similar a este, solamente que es por YouTube y dejo la invitación también para que se unan a ese espacio. Igual lo vamos a recordar al final. Cuéntanos, ¿cuál es el tema que nos ocupa hoy y más o menos tus impresiones iniciales de esta dinámica? ¿Qué te pareció la idea y qué expectativas tienes? Sí, eso te decía, me pareció muy bueno, ¿no? Yo los días jueves estoy enseñando en mi canal de YouTube y tenemos una reunión por Google Meet, ¿no? Si alguien quiere participar en Google Meet, puede ingresar en mi perfil, hay un enlace a un grupo de WhatsApp, ahí comparto el enlace de Google Meet y compartimos, y a la vez le transmito por mi canal de YouTube. Claro, hoy estamos estudiando una introducción a la teología sistemática, ¿no? Eh, pero me llamó la atención la propuesta que tú me hiciste de hacer estos mismos temas, abordar estos mismos temas, pero de una forma un poco más devocional, ¿no? Compartiendo un poco qué tiene que ver esto con nosotros, con nuestra vida. Entonces eso me llamó la atención.
Y sí, vamos a ir abordando cada uno de estos temas. Claro, el primer tema sería hablar del fundamento de nuestra doctrina, que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? De eso trataríamos Perfecto, en esta noche. perfecto. Bueno, adelante, el espacio es tuyo. Déjame recoger mi Biblia primero para poder tener ahí la espada en la mano. Ya voy. Ya, ok. Ok, cuando quieras, Hugo, adelante. Ok. Ok, desde el inicio mismo ya tenemos algo para reflexionar. Hablamos de la palabra de Dios, ¿no? El fundamento de nuestra teología, por lo menos de la teología protestante evangélica, es la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Desde ahí ya podemos meditar en esto, en palabra de Dios. O sea, Dios ha hablado. Ya podemos ponernos a pensar si el Dios que creó todas las cosas, el Dios que creó el universo, que sostiene el universo, dice el texto, en la palma de sus manos, ese Dios ha hablado. ¿Crees que puede haber en la vida alguna tarea más importante que tratar de entender qué es lo que Dios ha dicho? ¿No? Probablemente no habría ninguna tarea en la vida que sea más importante que esta de entender qué es lo que Dios ha dicho. Entonces, si Dios ha hablado, es lo más importante entender y conocer esa palabra de Dios. Y para nosotros los cristianos, obviamente, entendemos que la palabra de Dios está en la Biblia, sí, pero claro, Dios habla de muchas formas, ¿no? En la teología, nosotros mencionamos que Dios habla, básicamente hay dos formas de revelarse de Dios, ¿no? Que es la revelación general, por un lado, se llama general o natural, que es la revelación que hace Dios por medio de la naturaleza, por medio de medios naturales, la naturaleza, la conciencia del ser humano, la historia de la humanidad. Es una forma en la que Dios ha hablado. Y desde ahí ya podemos empezar a leer un poco la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 19, en los versículos del 1 al 6, dice el texto, ¿no? Dice Salmo 19 del 1 al 6. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra suena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este como novio que sale de la cámara nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Es decir, lo que está diciendo aquí el salmista es que desde la creación del mundo mismo Dios ya muestra su poder, ya se hace ver, se hace visible, ¿no? En los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos y no todo eso, sino el sistema en el que se mueven los astros y todo. Nosotros sabemos ya es una parte de lo que Dios se ha dado a conocer, ¿no? Entonces, de ahí es importante mencionar, relacionar esto, cómo salimos nosotros en nuestro día a día, cada noche, y vemos las estrellas. Y nosotros somos fáciles para acostumbrarnos a las cosas, ¿no? Tal vez algún día cuando estábamos aprendiendo, cuando éramos niños, yo recuerdo cuando era niño y siempre preguntaba todo a mi papá, ¿no? O yo tengo un niño de 4 años que también está aprendiendo las cosas y todo el tiempo está preguntándome, ¿y qué son las estrellas? ¿Y qué son los planetas? ¿Y qué tan lejos están? Y cosas por el estilo, ¿no? Y uno tiene que un poco ahí estarse informando para estar hablando con él. Y tal vez él se emociona, se asombra en ese momento, se asombra de todas las cosas que le enseño, de lo grandes que son los planetas, las estrellas y todo eso. Pero obviamente va a pasar el tiempo y él se va a acostumbrar a eso y va a ser parte de su día a día, como lo es para nosotros, ¿no? Claro. Sale el sol, se pone el sol, sale la luna, se pone la luna, vemos las estrellas y es parte de nuestro día a día. Pero a la final es la grandeza de todo eso es algo que no debería pasar desapercibido. Y desde ahí ya podemos preguntarnos cuánto estamos cada día siendo conscientes de las maravillas de lo que Dios ha creado, ¿no? Es una forma, como dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, entonces es algo para darle gloria, alabanza a Dios, ¿no? Eso Amén. es parte interesante, ¿no? A mí me gusta mucho, en complemento con esto que leíste del Salmo 19, la declaración
de Pablo en el capítulo 1 de Ujú, Romanos, ¿no? ujú, Donde ujú. él dice que toda la creación habla también de esa majestuosidad de Dios y aún así el ser humano, bueno, obviamente en su condición corrupta, es incapaz no sé si de ver, pero por lo menos no quiere reconocer pues esa bondad de Dios y esa majestuosidad de Dios, ¿no? Ujú, ujú. Exacto. Mira, podemos leer este texto, Romanos 1, lo que tú dijiste del 19 hasta el 20, ¿no? Ujú. Dice que del conocimiento de Dios nadie tiene excusas, dice Pablo, nadie tiene excusas. Me Así explico. es. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Pablo está usando este término, revelado. Dios se ha revelado. Dice en el 20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo que tú mencionas, ¿no? Pablo dice que desde ahí mismo ya Dios mismo deja al ser humano sin excusas. Nadie podría decir, es que Así yo es. no conocía a Dios, yo no sabía que Dios existe. Entonces, Eh, como que Pablo dice, mira, ¿de dónde vino todo lo que, lo que existe? ¿No? De- esa es la pregunta. Eso, eso genera una pregunta que yo creo que siempre trasciende todas las épocas y es ¿qué hacen esas personas que quizás no logran tener el Evangelio o la palabra así en sus manos como nosotros hoy la tenemos, que es el tema de hoy, ¿no? La palabra de Dios. Ujú, Pero ujú, se responde con esa segunda parte que tú dijiste. O sea, primeramente hay un sentido dentro del ser humano que necesita esa respuesta, que está en esa constante búsqueda. Y en segundo término está esas cosas que para nosotros son inexplicables, pero que sabemos que tienen un orden, o sea, que es imposible pensar que hayan nacido como espontáneamente, que no tengan ujú, un ujú, origen y ujú. una causa verdadera, ¿no? Claro, claro, exacto. Exacto. Y claro, eso mismo, Pablo es lo que está diciendo eso. Dios ha hablado también a todos. Por eso se llama esta revelación general y natural, porque es general, es para todo el mundo. El problema, también como tú lo comentaste, es que por la naturaleza caída del ser humano es difícil verlo, ¿no? De pronto uno ya lo ve con ojos de fe y dice, no, o sea, no hay otra explicación. Pero por la naturaleza caída del ser humano, a veces se puede estar pensando en cualquier otra explicación y rechazando a Dios, porque Pablo lo que dice en Romanos 1 precisamente es que el ser humano rechazó a Dios. Habiendo conocido a Dios, dice Pablo, lo Exacto. conocieron así, no le dieron gloria como Dios, ni le dieron gracias. Y luego dice porque su corazón se oscureció y todo ese tipo de cosas. Así Entonces, es. sí, por la naturaleza del ser humano. Pablo dice, conocían a Dios, ahí está la creación, ahí está todo, pero no le dieron gracias, no le dieron gloria. Y luego si uno sigue leyendo Romanos 1, uno ve que como producto de eso, de no darle gloria, de no darle gracias, se derivan todos los pecados de la humanidad, ¿no? Por eso te decía la Correcto. importancia de darle gloria a Dios, de ver la creación y darle gracias. Porque Mm, al negar eso, pues es el corazón del ser humano tiende a dar gloria a otras cosas. Dice Pablo, ahí mismo en Romanos 1, cambiaron la gloria de Dios y dieron gloria a imágenes. Pues sí, este capítulo 1 de correcto. Romanos Es es tremendo demasiado sobre. profundo. Ahora, Así es, así es. nosotros estamos hoy en este punto de la escritura, como parte de nuestra teología y obviamente de la teología sistemática cristiana, vamos a decirle así, ¿no? Ajá, ajá. Eh, pero nosotros pudiéramos, o alguien podría hacerse la pregunta, bueno, pero todas las religiones, o prácticamente todas, tienen también un libro de fe, o su manual de fe, ¿no? En- Ujú, eh, ujú, ujú. ¿por en ese sentido, qué representa este libro para mí? ¿Qué valor tengo yo que darle como cristiano? Como en estos días, no sé si viste un pequeño clip que yo hice del hermano Néstor Díaz, donde él dice que este libro, él decía, hacía una pequeña metáfora. Este libro es la carta de un novio a su novia y resulta que la novia nunca abrió el buzón para ver lo que el novio le decía. Y cuando tú no lees
lo que el novio te dice, prácticamente estás desechando también al novio, ¿no? Eso a mí me tocó profundamente y por eso yo lo compartí. Entonces, para Ujú. nosotros, ¿qué relevancia tiene esto? Porque también las otras religiones tienen su libro de fe o su libro de conducta, y por qué esta tiene que ser para nosotros como esa primordialidad que tú decías al principio. Ujú. Sí, mira, hay una clave que nos ayuda a ver que la fe cristiana no es una fe ciega, ¿no? No es como otras religiones decir, bueno, yo creo que este libro es divino, es sagrado porque elijo creer, aunque no tenga mucha evidencia que digamos. Yo creo que la fe cristiana no es así un salto de fe al vacío, sino más bien es un salto, sí hay saltos de fe en la fe cristiana, pero son más informados. Y en este sentido, creo que el centro de todo es la persona de Jesús. Mira, para conectar un poco con lo que estaba diciendo, ¿no? Dios está hablando por medio de la naturaleza, está hablando por esto, pero decíamos que el ser humano no puede comprender por esta naturaleza caída. Les falta comprender muchas cosas y también esta revelación general es como limitada, ¿no? Como dice Pablo, solo sirve para dejar al ser humano sin excusas, pero no le está mostrando cuál es el camino a la salvación, qué es lo que tiene que hacer para salvarse, para tener una relación con este Dios y etcétera. Entonces es necesario que Dios hable específicamente al Mm, ser humano. Y ahí viene lo que es la escritura para nosotros, que es la revelación especial de Dios. O sea, ya no es una revelación general, sino ya es una revelación específica. Es Dios directamente ya hablando al ser humano. Ahora, ¿cómo puedo yo creer que la Biblia es palabra de Dios? Entonces, la clave de todo está en, como te decía, en la persona de Jesús. Jesús vino y afirmó ser Dios encarnado, que vino a comunicarnos la palabra de Dios. Entonces, desde ahí está todo. La pregunta sería, ¿Jesús dijo o no dijo la verdad? ¿Él es Dios que vino a comunicar la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, pues eso valida toda la escritura, porque Jesús dio testimonio, por lo menos del Antiguo Testamento, de que para él era la palabra de Dios. Y el mm, Nuevo Testamento pues nos habla acerca de Jesús. Pero entonces claro. la clave está ahí. ¿Quién es Jesús? Si Jesús es quien dijo ser, pues la Biblia es la palabra de Dios. Si Jesús era un mentiroso, o como dice El el trilema trilema de Luis, de ¿no? C.S. Lewis. Claro, era un loco, un mentiroso, pues no tiene sentido, pero no. Claro. Jesús es quien dijo ser y la evidencia más contundente para esto es la resurrección de Jesús. Ahora, ahora que tú mencionas a Jesús, ¿no? Y le das esa categoría, bueno, le reconoces esa categoría que él tiene, me Ujú, haces recordar, no sé si tú llegaste a estar en uno de esos episodios donde las personas, en la forma de evangelismo, o una de las formas de evangelismo decía, deja que el Señor te cambie, deja que Jesús te cambie. Y esa era una cuestión que ujú, a mí durante años me dio vueltas en la cabeza, me dio muchas vueltas, y yo había leído Juan no sé cuántas veces, pero en una ujú, de esas que vuelvo a leer Juan, vemos que Jesús es el verbo. O sea, que también Jesús de alguna manera, y aquí tú me corriges, quizás voy a decir algo, una cosa, una locura, pero para eso estás acá en ayudarnos, ¿verdad? De alguna manera Jesús es parte de la revelación general, porque él como hijo de Dios viene a presentarse, pero él es también internamente la revelación especial, porque él es el que hace evidente toda la palabra, por eso dice que él es el verbo, que él hace todo. ¿Estoy en lo ujú, ujú, correcto o no? Entonces dice, en el principio él era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Perfecto, en Juan 1:1. Entonces uno decía, yo empiezo a darle vuelta a eso. ¿Cómo era el verbo? ¿Cómo era el verbo? ¿Cómo dejas que Jesús te cambie? Claro, yo no entendía cuando en aquel entonces el evangelista te decía, deja que Jesús te cambie, pero cuando yo vuelvo a leer lentamente Juan 1:1, claro, Jesús te va a cambiar por medio de su propia palabra, porque Él mismo es la palabra. Entonces, si ujú, tú dejas que la palabra te trate, es Jesús mismo cambiándote. ujú, ujú, ujú. Se transforma en esa forma, en esa manera práctica de vivir o de comenzar a aprender a vivir la palabra en tu día a día, ¿no? Ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? En Juan
lo que dice en el idioma griego es el logos, ¿no? En el principio era el logos era con Dios. Y el logos es un término más amplio, ¿no? Que lo que nosotros traducimos a veces como palabra o como verbo. Es también la razón de Dios, ¿no? Eso más que todo, la razón, y quien rige todo, o sea, esa razón. Y para los griegos, leer esto tenía también otro un significado, ¿no? Mm, Para los platónicos, los neoplatónicos, el logos, el que gobierna todo, el que ordena todo lo que existe. Entonces, lo que está diciendo Juan es que esa razón que gobierna todo el mundo, esa palabra de Dios, es la que se hizo hombre en Jesús. Entonces, sí, él es la revelación de Dios. En realidad. Y la Biblia, y esto es lo que yo creo, la Biblia es palabra de Dios en cuanto nos da testimonio de Jesús. La palabra de Dios en sí es Jesús. Ahí es donde Dios se revela de manera más especial. Y como tú dices, al conectarnos nosotros, nuestra vida a Jesús, pues nos conectamos con la palabra de Dios. Como tú dices, la palabra la que cambia nuestra vida, la que cambia nuestro corazón, claro, ¿no? y ahí comienza como que esa parte del tema de hoy, a verle la parte práctica, ¿no? A verle Ujú, la esencia ujú, de cómo lo vivo. Ok, esto es importante, ya entendí que la Biblia es la palabra de Dios, la parte técnica de toda esta formación y de todo este contenido. Pero, ok, entonces ahora comenzamos como que a hacer ese aterrizaje o vamos haciendo las referencias a medida que van surgiendo, ujú. porque se trata de eso, este espacio, ¿no? De leer la palabra, de entender, ¿verdad? De que cómo se relacionan estos conceptos de la teología sistemática, pero cómo también las practico en mi vida. Entonces ya comienzan a surgir de este tema de la Biblia, ¿verdad? Como uno de los puntos cómo eso forma parte de mi vida, cómo eso me transforma, cómo eso lo puedo usar en forma práctica. Y como tú decías hace unos minutos atrás, entonces viene la parte en que, bueno, no es que yo estoy leyendo un libro más, es que este libro tiene una forma de autosustentarse sin convertirse en un argumento circular, ¿no? Ujú, Creo en Dios ujú. porque la Biblia lo enseña, pero también la Biblia es la que habla de Dios. No, porque hay un Ujú. elemento importante allí y yo quiero que tú comentes ese elemento. Eh, claro, es que el argumento circular sería, yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios, entonces ahí no, ahí es un argumento circular, pero como yo decía, una de las pruebas o de las evidencias más grandes es la propia vida de Jesús. Jesús estuvo aquí, Jesús fue quien dijo ser, Jesús resucitó de entre los muertos, eso valida que lo que Jesús dijo es verdad. Por otro lado, hay varias pruebas, ¿no? Tanto a nivel de los milagros, hay este teólogo, Orton Willie, que él menciona precisamente esto, ¿no? ¿Cómo creo que la Biblia es palabra de Dios? Pues por el milagro, simplemente. Y uno de los milagros más grandes que se pueden verificar son las profecías cumplidas, por ejemplo, ¿no? En especial aquellas que tienen que ver con la vida de Jesús, porque al final todo se centra en Jesús. Hay profecías que se han cumplido en él, entonces ya es otra evidencia de que la Biblia tiene un origen sobrenatural. Podemos pensar tal vez en las enseñanzas mismas de la Biblia. Esto es interesante, ¿no? Porque son enseñanzas que de pronto es difícil ocurrirse a una mente humana, ¿no? Pensar en un Dios trino, bueno, ¿a quién se le ocurre un Dios trino? Pensar en, en, en un ser humano que está totalmente depravado. Yo siempre pienso, si se tratara de literatura que nace del ser humano, pues haría quedar un poco mejor al ser humano, pero la Biblia no hace quedar bien al ser humano, entonces no, se ve que tiene otro origen que no es del ser humano. Y Entonces, si, la originalidad de las enseñanzas. Sí, sí. y si nos ponemos un poquito más finos en el tratamiento, el mismo hecho de que hoy nosotros tengamos la Biblia, ¿no? Esto así, esta concepción como tal, que ha venido pasando una historia de, vamos a ponernos tierra joven en este momento, de unos 7.000 años de historia que están condensados aquí. Pero uno lo puede ver así de una manera simplista. Bueno, y yo creo, a veces me parece que la mayoría de nosotros tenemos esa idea, ¿no? Bueno, yo tengo la Biblia ahí, pareciera que eso cayó en algún momento y ha llegado a nosotros y se ha multiplicado. Pero los que hemos ido un poquito más allá sabemos que esto no es así, ¿no? Esto es un proceso
de más de 40 autores, más de 1500 años entre los escritos, ninguno se puso de acuerdo. O sea, ahí podemos ir más a lo que es la forma propiamente tal de cómo se creó la Biblia y en sí eso mismo, hoy lo pudiéramos, bueno, no sé si entra dentro de la categoría de milagro, pero definitivamente es parte de la providencia de Dios el que nosotros hoy contemos con la Biblia. Claro. Claro, claro, y es que más allá de la conservación de todo esto, de la unidad de todos los libros, está precisamente el hecho de que se unieron, pero se unieron por algo, porque comparten un mismo mensaje, comparten los mismos principios, hablan de las mismas cosas, como tú dices, en épocas tan distantes, autores diferentes, contextos diferentes, idiomas diferentes, entonces, sí, es parte de la providencia de Dios, entonces también es una evidencia de que no es cualquier libro, ¿no? A diferencia de los libros que tú decías, todas las religiones tienen otros libros, pero bueno, la Biblia es una colección de tantos libros, entonces es como que más providencial esto, ¿no? De que se puedan unificar en un solo libro. Y Entonces, que mantengan una coherencia, ¿no? Un solo mensaje lineal que atraviesa todas las páginas de la escritura y sí. que se puede palpar, que se puede detallar ahí cuando uno se detiene en cada uno de esos libros, en cada uno de esos sublibros que tiene el libro de la Biblia. Así es. Ahora, Y sí, solo quería comentar, y sabes que una evidencia también, que de pronto no nos serviría mucho como para un diálogo apologético, pero sí es la experiencia personal que uno tiene con la Biblia. Y precisamente de lo que hoy estamos hablando, ¿no? De cómo se aplica esto. También tiene mucho que ver cómo yo siento cuando leo la Biblia, qué siento, qué pienso, cuáles son mis convicciones de la Biblia. Y de una u otra forma, quienes estamos convencidos de que es palabra de Dios, pues tenemos una experiencia diferente leyendo la Biblia que leyendo cualquier otro libro. Sabemos que hay algo diferente ahí, que es Dios mismo hablando. Entonces, esa experiencia también es, por lo menos de forma personal, aunque sea subjetivo, pero es una evidencia que nos confirma que la Biblia es palabra de Dios también. co- como lo citan, no sé quién es el autor, pero es una frase que he escuchado de varias personas que dice que la Biblia es el único libro que se lee en la presencia de su propio autor, y es el Así Espíritu es, Santo, ¿no? Y así mira, es. ahora que tú mencionas eso, yo quiero comentarte, cuando yo estaba en la universidad, hubo un momento, no recuerdo cuál fue la crisis que se presentó, yo empecé la carrera en el 2002 y me gradué en el 2008. En ese periodo hubo un espacio de crisis, no sé si fue una crisis global o fue una crisis local de mi país. El punto es que eso fue tan impactante para mí que yo había crecido católico, yo había hecho la comunión y había participado de otras religiones. El punto es que eso a mí me impactó tanto que yo inmediatamente en la residencia donde vivía le pedí a la señora la Biblia. Yo nunca había leído una Biblia. Y yo me fui directamente al Apocalipsis. Y te puedo decir que yo leí porque la gente decía eso, esas cosas están escritas, eso iba a pasar y no sé qué, tal cual como también sucede hoy, por cierto, ¿no? Entonces, claro, yo con eso me fui a la casa y pido la Biblia y yo me leí el Apocalipsis 2 veces en 3 días. O sea, una vez y media por día. ¿O a ver? O sí, un día y medio por cada lectura, prácticamente. Pero, Hugo, yo no pude, te tengo que ser honesto, yo no pude retener nada. Yo no entendí nada. Yo no sabía nada de lo que eso me decía. Yo sé que yo lo leí porque yo estoy claro, yo tengo la memoria fresca. Pero decirte que en aquel entonces me quedó algo que yo pudiera asociar y decir, wow, es verdad, esto es lo que me dijeron. No. Años después en el Evangelio todavía yo leo el Apocalipsis y hay muchas cosas que no se me dan tan fácil, porque todos sabemos el contenido del Apocalipsis, pero hoy en día yo leo la escritura y yo puedo ver con otros ojos porque ya entiendo que hay una relación de Dios y del Espíritu Santo en mi vida que es quien produce esa revelación y ese entendimiento. No sé si a eso es lo que tú te refieres. Sí, precisamente, ¿no? Claro, yo también antes de ser cristiano leía la Biblia y me gustaba, yo leía los evangelios cuando no era cristiano y admiraba a Jesús, decía un hombre sabio y todo esto, ¿no? Pero claro, es diferente cuando uno ya conoce a Jesús, tienes una experiencia con Dios. Ah, por eso mismo hay sabios
que la Biblia tiene algo espiritual, porque si no lo lees espiritualmente, pues no hay nada ahí, pero si lees cuando ya has tenido una experiencia con Dios, sabes que se te abren los ojos, se te abre la mente y empiezas a entender cada texto de forma diferente. Sí, esa experiencia personal también, como digo, aunque subjetiva, te muestra que en la Biblia hay algo más. Y también aparte de eso, la evidencia de las vidas cambiadas, ¿no? Uno puede ver cómo la Biblia ha cambiado, ha transformado vidas a lo largo de cientos de años, más de 1000 años. Entonces, eh, también es importante ver qué hay en este libro que cambia las vidas de los seres humanos. Es otra forma de verlo también, ¿no? E incluso, ahora que tú lo mencionas, incluso el que se acerca a ella con ojos escépticos o utilizando solamente como una referencia histórica, no recuerdo el nombre de no sé si es William Ramsay, que él era ateo o agnóstico, pero él era arqueólogo. Pero su libro principal de referencia no sé si este era el autor, pero si no es, perdónenme, no tengo muy buena memoria. El punto es que hay un arqueólogo que usaba la Biblia como su referencia, sobre todo en el libro de los Hechos. Y este libro, él dice que este libro era tan preciso y era tan la cantidad de información que le aportaba, que le ayudó en su proceso de excavaciones, que al final terminó convirtiéndose al Evangelio. No sé Claro, no claro. sé si tú sabías esa anécdota. No sé cuál será el autor, pero sí, la exactitud de muchos de las cosas arqueológicas también es una evidencia de que la Biblia no cuenta mentiras, ¿no? A diferencia de otros libros, solo por mencionar, por ejemplo, el libro del Mormón, no sé si has leído algo de esto, cuando menciona varias cosas, pero con muchas inexactitudes, aún temporales y geográficas y arqueológicas de, de- de historias de aquí en América Latina, que no se pueden verificar por la historia ni por la arqueología, a diferencia de las cosas que la Biblia comenta, ¿no? Correcto. Y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Que, como te comentaba, o sea, nosotros ya hoy en día tenemos una vida que está siendo transformada por el Señor. Hoy día vemos este libro como una guía espiritual, obviamente, y también de conducta. Pero Ujú, ujú. aún tiene una riqueza literaria, tiene una riqueza histórica, tiene una riqueza de referencias arqueológicas, incluso de moral general, porque algo que a mí me impacta de la Biblia es que la Biblia tiene muchos principios. La Biblia Ujú, tiene ujú. muchos principios que son transversales para la humanidad, que no son cosas que se aplican a nosotros porque somos cristianos. Como dice no sé si es Proverbios o Eclesiastés, que el sol sale para buenos y malos, pero también ahí hay otros principios, como por ejemplo, el que trabaja va a tener bendición, va a tener prosperidad, y el que no trabaja va a tener calamidades. Eh, el que es honesto va a ser bien visto dentro de su población o de sus vecinos. El que es esforzado y el que da buen testimonio también, ¿no? Entonces, estos son principios que no tienen que ver con que tú seas una persona religiosa, sino Ujú, que sencillamente tú ujú. estás cumpliendo con un estándar mayor y eso te va a dar una respuesta, es como una regla. Tú haces esto y vas a tener generalmente este buen resultado. Ujú, ujú. Sí, sí, y eso hablando de los proverbios, eclesiastés, libros de, precisamente eso de sabiduría, ¿no? Pero en el tema de ética se me viene a la mente y precisamente, como comentaba en mi testimonio, yo leía los evangelios, leía a Jesús, decía que es sabio, pero en mi proceso de conversión, precisamente jugó un papel importante el leer el Sermón del Monte y dedicarme a entender el Sermón del Monte de Jesús. Yo decía, este es un sistema de ética que no se lo encuentra, ¿no? Por lo general uno puede decir, esta ética está de acuerdo con tal sistema de ética de tantos que han surgido en las corrientes filosóficas. Pero uno lee a Jesús y dice, no, esto es original, esta es una ética propia de Jesús, es un sistema de ética que no se encuentra y que parte de, por ejemplo, principios como la intención del corazón. Decir que para Jesús más importante que las cosas que hacemos o no hacemos es la intención con lo que hacemos las cosas. Mm, Hablar del amor no solamente al prójimo, sino un amor a los enemigos, de hacer el bien al que le hace el mal. Bueno,
uno se pone a pensar, esa ética no viene así nomás del mundo, ¿no? Entonces hay algo más. Y son aspectos que van en contrasentido de lo que es el instinto natural del ser humano, Así ¿no? es. Ah, claro, Eh, así es. es un reto, porque otra vez, ¿no? Volviendo a tratar de poner esto como que si fueran historias fantasiosas. O sea, si esto hubiese sido el intento de un grupo de personas por dominar el mundo, lo último que van a hacer es mandar a la gente a doblegarse ante sus amos. No, si te dan en una mejilla, ponle la Mostrar otra. la otra mejilla. O todo lo que tienes, véndelo y compártelo con los pobres. O sea, esto va en contra de toda la condición natural humana del ser de cualquier persona. Incluso con nosotros, yo tengo que ser honesto, o sea, yo les digo a mis hijos, miren, estas cosas no es que para mí son un manjar y que yo disfruto de hacerlas. No, muchas veces yo mismo me veo batallando para poder hacer lo correcto, pero yo sé que eso es a lo que Dios me llamó. El problema es cómo Dios trata conmigo para que eso se haga una evidencia en mi vida, ¿no? Y de eso es de lo que se trata, digamos ya esta última parte como para ir cerrando. Ujú, ujú. Cómo yo, sabiendo que este libro tiene una cantidad que infinita, como decía en estos días acá José Carlos Alpizar, no nos alcanzaría ni, yo creo que ni 200 ni 300 años de vida para poder incorporar todo esto en una forma que fluya naturalmente en nuestras vidas, ¿no? De pronto un día, bueno, dejamos de mentir, pero volvimos atrás con el carácter. Y entonces, bueno, ok, ahora dominamos el carácter, pero ahora tenemos dificultad con el dar dinero, porque ese es mi trabajo y mi esfuerzo. Y así, ¿no? Y en cosas avanzamos y es posible que en otras vamos atrasándonos. Pero ahí está todo, ahí está la otra parte de la riqueza, que es un libro que todos los días se renueva para nosotros y nos renueva a nosotros. Ujú, ujú. Sí. Mira, eso me recuerda a una ilustración que alguien ponía alguna vez. La Biblia es como un espejo, ¿no? Pero si tú estás bien, tú estás mirando en un espejo de lejos, tú, bueno, puedes ver y decir, bueno, estoy despeinado, necesito peinarme un poco, arreglarme un poco. Pero si te ves más cerca, tú dices, ah, como que no me afeité bien, ya empiezas a ver más imperfecciones. Y lo ves más cerca y dices, no, mira, aquí he tenido un grano, he tenido unos barros, estoy, no sé, o sea, mientras más cerca te ves, más imperfecciones vas a ver en el espejo. La Biblia Así es, es. es así, ¿no? La Biblia es así. Si solamente la miras de lejos de vez en cuando, bueno, alguna cosa encontrarás, pero mientras más cerca estás de la Biblia, más cosas en ti vas a ver que tienes que cambiar. Y bueno, lo bueno de la Biblia es que no solamente te muestra el problema o lo que tienes que hacer, sino que como tú decías, estamos leyendo con el autor de la Biblia, que es Mm. el Espíritu Santo, y es el que nos capacita para vivir lo que ahí está y el que nos capacita para entender también. Eso es algo que tiene que ver también con la doctrina biblia la doctrina bíblica de las escrituras, que es el don de la iluminación, que es el Espíritu Santo ayudándonos a entender la, la Biblia, a comprender todo esto que tú mencionabas, ¿no? De la ética, de las enseñanzas y todo eso. Tal vez la Biblia está disponible para todo el mundo, pero no todos están viendo eso, porque también tiene que ver con el Espíritu Santo trabajando en nosotros para ayudarnos a comprender lo que ahí está escrito. Y eso es el don de la iluminación, que, y, y también está disponible para todos, ¿no? Pero, Así es. Hugo, para ir cerrando por hoy, uh -huh, uh -huh. una, hubo un experto en temas de crónicas, escrituras de crónicas, Uh -huh, uh -huh. colombiano, ganador de premios de periodismo y todas estas cosas, y él decía que la Biblia es el libro de los libros, y la Biblia tiene una cantidad de características o más bien curiosidades, ¿no? Por ejemplo, lo que ya comentamos, fue escrita por más de 40 autores en diferentes épocas, tantos años, es el libro que primero se imprimió en la imprenta, es el libro más traducido, es el libro más vendido, es el libro más versionado. Yo creo que hasta en la casa de los más ateos más acérrimos, de los menos religiosos, no falta una Biblia. Pero aquí esta es la parte reflexiva para cerrar, porque ya vamos a cumplir una hora, Uh y -huh. es, desafortunadamente, yo quisiera estar equivocado con esto y no tengo problema después en si tengo que pedir perdón, pero si me revelan que es lo contrario.
pero puede ser que es el libro menos leído, ¿no? Sobre todo dentro del pueblo que dice que ese es su libro. A mí me gusta mucho una frase de Juan Wesley que decía que yo soy el hombre del libro, y cuando decía del libro se refería a la Biblia, ¿no? Aun cuando él leía muchos otros libros. Sí, sí, lastimosamente sí. Conozco a muchos cristianos, ¿no? Que van a la iglesia, hacen muchas cosas que les gusta, como cantar, alabar y orar, y sí, pero cuando se habla del estudio de la Biblia, y no solamente la lectura, sino un estudio, porque eso es lo que tenemos que hacer, estudiarla, es como que no hay la misma emoción como para otras cosas de la vida cristiana. Pero a la final resulta ser que esta es la base y el fundamento de todo. Mira, yo empecé a conversar contigo diciendo esto: si Dios ha hablado, ¿qué puede haber en el mundo que sea más importante que escuchar lo que Dios ha hablado? ¿Qué tarea puede ser más importante que entender que el Dios que creó el universo, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios que nos creó a nosotros, ha hablado? ¿Qué puede ser más importante que eso, no? Entonces, sí tenemos que trabajar un poco, forzarnos a nosotros mismos, a veces obligarnos a hacerlo, pero sobre todo trabajar con nuestro corazón y pedirle a Dios que trabaje con nuestro corazón para que despierte esa pasión por conocerle, ¿no? Esa pasión por entender más y querer estar más cerca de Dios por medio de su palabra, ¿no? Tenemos que buscar eso también. No, no es menos cierto que hay cristianos que, por ejemplo, su forma de adorar es la oración. Hay otros que su forma de adorar es la música. Habemos otros que tenemos un... yo puedo decir que la forma más fácil en la que yo me conecto con Dios es a través de la Biblia. Eso no quiere decir que yo sea un experto en la Biblia ni que me la sepa de tapa a tapa, ¿no? Lo que quiero decir es que es la forma que para mí es más fácil, es en la que yo me siento más cómodo. Pero qué interesante que uno en la oración uno le habla a Dios y en la Biblia Dios nos habla a nosotros. Si mantuviéramos eso como un binomio, ¿no? Y la semana que viene creo que nos toca hablar de la oración, entonces cerraríamos como ese círculo. Pero lo dejo como esta parte de la reflexión, ¿no? Ahí tenemos a Dios ya hablándonos, muchas veces gritándonos. Así Eh, es. pero nosotros no dejamos que nos hable porque nosotros tenemos un monólogo. No hemos aprendido a llevar el espacio a una verdadera conversación o a un verdadero momento devocional donde Sí. yo le hable a Dios y permita que Él me hable a mí. Pero para eso tengo que ser bien intencional, ¿no? Aquí entraríamos ya a esta cosa de, bueno, separar un tiempo, orar antes de leer la Biblia. No yo no sé cómo es tu modelo, pero yo siempre lo he dicho, no me gusta esa cuestión de leer la Biblia en un año, eso a mí no me quita el sueño. Yo yo soy de los que me puedo quedar 2, 3, 4 semanas. Una vez el libro de Marco lo leí así, aquí, bueno, lo tengo todo rayado, en 4 meses, pero siento que tengo mejor así, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué podrías recomendar? Bueno, sí, cada persona es diferente, ¿no? Yo sí suelo ser un poco más sistemático en esto, no los planes de la Biblia en un año, sí, pero sí cojo un libro y hasta terminar el libro, y sí, quiero ser más sistemático en eso, pero lo hago también, como tú mencionas, de una forma devocional, eh, es decir, me gusta separar, yo separo mi tiempo de estudio, de ponerme con los comentarios, con el diccionario y estudiar cuando tengo que predicar o tengo que hacer un estudio. Quiero separarlo de mi tiempo personal con la palabra, solo con la Biblia y como tú dices, hacer esta dinámica de orar al mismo tiempo, a veces al mismo tiempo, porque algo encuentro en el texto bíblico que me habla a mi vida y le respondo a Dios también con oración. Señor, ayúdame a cumplir eso, ayúdame a ser mejor. Entonces, sí, tener este tiempo de lectura devocional es importante, ¿no? Y sí, me gusta también ser sistemático, pero como tú dices, no es que estoy con el cargo de conciencia si un día no seguí el mismo plan y fui por otro lado, o sea, no, eso no tiene nada que ver. Una Eh, última, una última pregunta así bien curiosa. ¿Se puede hacer la bibliomancia? Vamos a ver qué me dice Dios hoy. Ay, y ahora aquí. Traten de que no les aparezca ahí lo que vas a hacer, hazlo ya. claro, sí, es que ese es un peligro, ¿no? Mira, yo no descarto que a veces Dios puede de vez en cuando mostrarte un texto justo en el momento que lo que estás viviendo
y Dios te muestra, sí, pero claro, hay que tener cuidado también del contexto y todo eso, ¿no? Pero no es el propósito de la Biblia hacer lo que tú dices, no es del horóscopo la Biblia, Exacto. no, hay que entender su texto en No es su contexto. un horóscopo cristiano, muy bien. Mira, ahí Así, está una pregunta del CUDA. sí, Eh, Kuda. Dice que saben de algunos libros para llevar estudios de los libros de la Biblia y creo que dicen que no sean calvinistas. Yo estoy haciendo algo solo por mencionar. Estoy siguiendo una serie de comentarios bíblicos que se llaman comentarios NBI con aplicación. Es toda una colección. sí Comentarios la bíblicos conozco. NBI con aplicación. Me gusta bastante porque cada libro del Nuevo Testamento es escrito por un autor diferente. Sí hay algunos autores que son calvinistas, la mayoría creo que no, pero lo que me gusta de estos libros es que presentan primero un estudio exegético del texto, luego tratan de hacer una hermenéutica explicando cómo hacen el puente y después hay un capítulo de aplicación de cada texto. Entonces, más allá de lo doctrinal, está la guía y el apoyo para hacer uno mismo su propia hermenéutica y su propia aplicación. Entonces, me gusta esa serie, yo la sé seguir. Se me vino ahora a la mente. Ya. Ujú. Bueno, hermano, con esto se supone que hemos cerrado este momento de la Biblia como uno de los puntos de la teología sistemática, pero así, ¿no? En nuestra vida diaria. De esto se trata este espacio que vamos a estar repitiendo por 8 miércoles. A los que estuvieron por ahí, si tienen alguna otra pregunta para Hugo, estamos todavía por acá. Si no, bueno, ya estamos cerrando. Hermano, agradecerte una vez más. De esto se trata, esta es la dinámica. Vamos a estar hablando durante 8 semanas de esto en estos espacios a esta misma hora. Nos vamos a quedar a la misma hora de hoy entonces. Sí, yo creo ¿Sí? que sí, sí, está bien. Ujú. Ok, a las 7 de la noche en Ecuador, 9 de la noche acá en Chile. Compartan este live para que esas personas que quizás no están en un seminario, la idea era esta, ¿no? Las personas que nosotros normalmente, por ese interés que tenemos por la teología, estamos inclinando e invitando a que la gente estudie, que se forme, que se capacite. Y dentro de todo eso está, bueno, la teología sistemática, por ahí está Jorge Gil haciendo un podcast excelente de teología bíblica. Todas esas cosas son recursos buenos, pero también tenemos que ser honestos y entender que todo el mundo no está, o no tiene el interés o no está para ese nivel. Entonces, un poquito la idea era esto, ¿no? Aterrizar estos puntos que son parte de nuestra fe, de nuestras doctrinas, para que sean más digeribles a cualquier persona. Entonces, si tú tienes a alguien que esté en esas condiciones y que le interese saber más estas cuestiones, bueno, invítales, este live va a quedar aquí guardado y va a estar nuestro hermano Hugo durante este tiempo con nosotros para bendecirlos y para ayudarlos a entender un poco mejor. Obviamente los espacios para las preguntas y respuestas también van a estar abiertos. Así que tampoco estamos encerrados a que si no terminamos el tema no vamos a hacer nada. No, aquí vamos a dejar más espacio para que también ustedes puedan intervenir y quizás sus dudas puedan ser subsanadas. Hugo, no sé si te quieres una reflexión final y despedirnos ya finalmente. No, gracias a ti, gracias a los hermanos que se conectaron y sí, van a ser unos miércoles bien chéveres hablando de estos temas, ¿no? Es interesante cómo traemos ahora sí la teología a la vida práctica. Y sí, pensando en todo lo que se viene, hay muchas cosas importantes para seguir comentando. Entonces sí, Así, chévere, gracias por este tiempo, así es, Fabi. volverlos a invitar a que Hugo está haciendo algo similar, pero un poquito más adentrado a la teología sistemática en un grupo. Pueden seguirlo por su perfil, ahí tiene un link que los va a llevar al grupo de WhatsApp y por ahí se integran. Sí. Y también Yo tengo, va a estar eso. sí, tengo reuniones devocionales también. O sea, yo hago 2 reuniones en Google Meet y las transmito por YouTube. Los lunes es solamente una reflexión devocional, nada más, Mm, y los jueves tenemos clases de teología sistemática. Entonces, si excelente, quieren tienen dos pues, espacios allí. Y yo lo que los puedo invitar es que ayer comenzamos un curso de crítica textual y canon bíblico, que también va a ser de 8 semanas, 4 semanas de crítica textual, 4 semanas de canon bíblico, los lunes a las 7 horas de Nueva York. Busquen su horario local y si les interesa, aquí siempre estamos dejando en las historias la información para que ingresen a las clases. Si no, sin más,
hermano, voy a hacer una breve oración y terminamos, ¿te parece?